Sí, escuchamos. Muy bien. Perfecto, Carlos. Bueno, pues vamos a empezar hoy, día 11, esta presentación del nuevo programa de CIPE, llamado CIPE Connect Steel. Y para ello, lo primero que voy a hacer es compartir esta breve presentación para que nos hagamos una idea general de lo que hemos implementado en esta versión 2021.f que lanzamos ayer y que ya pueden descargar en el área de descarga de la web de CIPE y que también pueden descargar el programa CIPE Connect Steel en la Store de Vinserver. Bien, lo primero que vamos a comentar pues son 4 puntos principales. Luego yo pasaré al final de mi breve presentación la palabra a Pablo Gómez como ingeniero de desarrollo. Nos acompañan también igualmente Amaya Gómez, Antonio Martínez y Hernán Ludovici, y todos ellos, pues aparte de participar en el programa y haber contribuido a su desarrollo, pues también contribuirán a su presentación, a aclarar dudas y próximamente en todas aquellas presentaciones que vayamos haciendo a lo largo de hoy, 11 de mayo, y los próximos martes hasta el día 1 de junio. Es decir, día 18, día 25, día 1 de junio, con diferentes temáticas, como habrán recibido y habrán visto al inscribirse en este seminario. Muy bien, pues lo primero que vamos a hablar es de CIPE Connect Steel. ¿Qué es este programa? Pues este programa tiene por objeto resolver uniones. Ya teníamos unos programas que resolvían uniones con perfiles doble-T, con perfiles tubulares, con elementos de unión, soldaduras y tornillos, y todo eso sigue existiendo y está incorporado y son módulos de nuestros programas CIPE-CAD, CIPE3D, y también existe un programa aislado que se llama CIPE Connect, que utiliza esos módulos por el método de los componentes que ya conocen y que las normas apoyan. Bien, pero este nuevo programa, CIPE Connect Steel, que lógicamente Steel va a resolver uniones metálicas, está basado en el método de elementos finitos y lógicamente aporta una serie de ventajas que luego les explicarán. Entonces, este programa, CIPE Connect Steel, me va a permitir modelar la unión a partir de los perfiles que llegan a un nudo y poder diseñar mediante cada uno de sus componentes, placas, tornillos, etcétera, ir definiendo la unión tal como la concebiría y como me gustaría construirla en taller y en obra. Y para eso tenemos total libertad para hacerlo, cosa que en los módulos que ya tenemos, como saben, pues tenemos unas limitaciones en perfiles doble-T. Luego, por lo tanto, la gran ventaja de CIPE Connect Steel va a estar en que vamos a generar de forma automática un modelo de elementos finitos que vamos a combinarlo con un motor de cálculo que es el OpenSys. Es un gran motor de cálculo conocido a nivel mundial que nos permite realizar tanto cálculos lineales como no lineales, algo fundamental para poder resolver las uniones metálicas. Y el flujo de trabajo que vamos a mostrar va a ser siempre el mismo, a partir de unos modeladores que pueden ser desde el CIP Architecture a el programa que conocemos como el generador de pórticos. Vamos a pasar esa geometría, esa arquitectura a nuestros programas de cálculo CIPE-CAD, CIPE3D, o vamos a partir de un modelo IFC que lo subiremos con el programa IFC Uploader, y también podremos en un futuro próximo, a partir de un modelo estructural con el StruBeam Uploader,
podremos subir también el modelo geométrico y el modelo de análisis. Todo ello llegará por medio de nuestra plataforma BIM Server en la nube a que el programa CIPEConnect Steel pueda leer todos estos resultados, pueda resolver las uniones creando el modelo de elementos finitos, haciendo el análisis, haciendo las comprobaciones geométricas y normativas pertinentes y obtener el modelo 3D, informes, planos, etcétera. Y además, bueno, en el caso de que también seamos fabricantes y seamos un taller de estructuras metálicas, pues disponemos de otro programa que es el STRUBIM Steel, que también está metido dentro del flujo de trabajo y que nos permitirá obtener además unos resultados para fabricación en formatos de STV. Podríamos conectar también las dos fases, pero fundamentalmente en la fase de proyecto es lo que he explicado, y si lo combinamos con la fase de fabricación, pues podremos combinarlo con STRUBIM Steel y facilitar a los talleres que todo aquello que se haya diseñado en proyecto a través del flujo de trabajo propuesto por CIPE pueda pasar al taller con el consiguiente ahorro en entrada de datos, resultados, manipulación de todos esos datos y resultados que lógicamente nos va a permitir acortar y aumentar nuestra productividad en taller. Bien, pues luego a lo largo de la exposición pues podremos ver ejemplos resueltos de uniones que mi compañero Pablo Gómez nos irá mostrando y que a lo largo de la presentación pues podrán realizar sus preguntas en el chat que se irán respondiendo y por supuesto al final. Aquellas que queden pendientes responderemos por correo electrónico a todos aquellos que realicen preguntas. Bueno, evidentemente vamos a lanzar esta versión de CIPEConnect Steel con la 2021F y para aquellos clientes que poseen licencias en España con el contrato de mejoras, pues ya saben porque habrán recibido un correo durante este mes previo en donde ya hemos ido anunciando el lanzamiento de CIPEConnect Steel y ya les hemos ido anunciando unas ofertas, una serie de ventajas que tienen los clientes con licencias con contrato de mejoras y que por supuesto pueden llamar y consultar y ponerse en contacto con el delegado comercial de su zona para que les aclaren con lo que tienen en su licencia, si tienen o no tienen módulos de uniones, cuánto les costará, todas estas cuestiones, por favor, contacten con su delegado comercial que les explicarán perfectamente todo lo que pueden conseguir hasta la fecha de lanzamiento. Yo simplemente les recuerdo que muchos de ustedes ya habrán recibido ese correo y los que no lo hayan recibido, pues pueden ponerse en contacto y recibir esa información. En general, todos nuestros clientes lo han recibido. Y para aquellos que me estén escuchando, que estén fuera de España y a lo mejor estén en otros países donde la normativa no sea los eurocódigos que hemos implementado en esta primera versión y la normativa española, pues que en un plazo breve tendrán disponible también otras normativas, como pueden ser las normas AISC, etcétera, y que se irán implementando a lo largo de las próximas revisiones y versión, ¿vale? Y bueno, no quiero comentar nada más. Paso la palabra a mi compañero. Hola, buenos días. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Veis ahora mi pantalla? No, no se ve, Pablo. No, no se ve. Carlos, tienes que pasarme a presentador para que yo comparta. Carlos, no sé si ha tenido algún problema.
Creo que ahora ya empiezo a compartir pantalla yo. Ahora sí, Pablo. Vale, perfecto. Bueno, pues, como decía antes, buenos días a todos. Yo voy a enseñar un poquito cómo funciona el programa, el CIPECON Steel. Y, bueno, vamos a ello. En este programa podemos acceder, digamos, de dos formas, como comentaba Carlos. Una es, si ya tenemos un modelo estructural definido, ya tenemos una estructura, podemos leerla y, bueno, se leerían los nudos, se leerían también los esfuerzos de las barras y ya podríamos empezar a definir las uniones. Otro modo es, digamos que el programa cuando accedemos tiene una lista de nudos. Yo puedo añadir nudos y empezar a definir cómo es la unión y calcularlos. Por ejemplo, yo aquí ahora os estoy mostrando un proyecto que tenía y simplemente yo he creado nudos sueltos. Pues tengo aquí este nudo que lo he creado a partir de 4 perfiles. Tengo aquí esta unión que la he creado a partir de 3 perfiles. Esta unión de aquí, o sea, yo simplemente añado un nudo a la lista, pues este en este caso sería el N5, por ejemplo. Y aquí añado los perfiles. Pues, por ejemplo, puedo crear un pilar y si añado otro, pues este puede ser la viga. Por ejemplo, puedo seleccionar la sección, pues si es un IP 200, por ejemplo, el material y la disposición. De este modo voy creando voy añadiendo los perfiles que intervendrían en la unión. Cuando ya tengo estos perfiles, digamos que pasaría a definir la unión. Si accedo desde aquí, a ver, que se ha abierto en la otra ventana, y accedo a este panel donde empiezo a definir ya todos los elementos, tornillos, soldaduras, placas que componen la unión. Salgo hacia afuera. Por ejemplo, si veis en este caso, los perfiles pueden llegar en cualquier disposición, puede haber el número de perfiles que sea. Digamos que no hay ninguna limitación en cuanto a posiciones ni a número de perfiles. El programa en esta primera versión funciona con perfiles doblete laminado, U simple laminada, angular laminados y tubos rectangulares. La cantidad de perfiles que podamos añadir es, digamos, la que nosotros queramos como usuarios. Las tipologías en esta primera versión está limitado a estas 4 y, bueno, en las siguientes versiones seguro que aumentamos aquí hasta tener cualquier perfil de los comerciales que se pueden encontrar ahora en el mercado. Aquí, por ejemplo, si voy a definir el perfil del pilar, voy a colocar, por ejemplo, un HB 120 y la viga aceptar. Vale, simplemente por crear una unión facilita. Bueno, yo tengo aquí esta disposición. Cuando quiero empezar a definir uniones, como las que ya tengo aquí hechas, me voy al panel de unión y aquí ahora tenemos una serie de herramientas que me permitirían añadir los tornillos, las soldaduras, las placas, hacer modificaciones sobre los perfiles que están añadidos. Entonces, bueno, ya podría ir añadiendo esas utilidades. Cuando entro aquí, si veis, hay una longitud de representación de los perfiles, que además es también la longitud de cálculo de esos perfiles. Puedo modificarla desde aquí, desde el botón de longitudes. En este caso, el pilar, pues le voy a poner un poquito más, 600.
Bien. Aquí voy a hacer una muy sencilla. Simplemente voy a soldar esta viga a este pilar. Para eso tengo aquí una herramienta que es ajustar perfil. Selecciono el perfil, el V1, y lo quiero ajustar al perfil P1 al ala superior. Digamos que ya está cortando esta viga a la cara, ajustada a la cara del pilar. Puedo aplicar soldaduras, tanto en las alas como en el alma. Soldaduras puedo colocarlas en un lado del ala, en el otro o en ambos lados. Los tipos de soldadura pueden ser soldaduras en ángulo o soldaduras a tope. Las a tope pueden ser dobles, o en caso de que suelde solamente por un lado, estarían a tope simples. En el cálculo intervienen todas, pero la comprobación se realiza únicamente de los cordones de soldadura en ángulo. Lo voy a dejar con los cordones de soldadura en ángulo. La definición de la geometría del cordón de soldadura en ángulo puede ser mediante el espesor de la garganta o mediante el lado. Aquí en Europa quizás es más común hacer la definición mediante el espesor de la garganta, en otros países mediante el lado. Entonces, bueno, aquí tenemos las dos opciones a la hora para poder definir esa dimensión. Defino el espesor de la garganta y luego podría aplicar recortes. Imaginaros que no quiero que llegue hasta el final, puedo ajustar la geometría, digamos, de estos cordones. Por ejemplo, puedo soldar solamente una parte del alma, pues con estos desplazamientos inicial y final de los cordones lo voy modificando así. Una vez que tengo la unión definida, podría calcularla. Aquí tengo otras operaciones que son para añadir perfiles secundarios. Por ejemplo, si tenemos un angular de apoyo o una cartela que está realizada mediante el core de un perfil, pues lo añadiría con esto. Opciones para añadir placas, ajustar perfil que ya hemos visto, recortar perfil, si quiero aplicar un recorte en el ala de un perfil, operación para hacer la unión mediante una chapa frontal, opciones para recortar placas, colocar tornillos, soldaduras, aberturas, colocar anclajes. Bueno, el número de operaciones, digamos que se irá también ampliando para darle también más ergonomía a la hora de hacer estas uniones. En este caso, si ya quisiera realizar el cálculo, me pasaría a la pestaña de cálculo. Aquí, cuando voy a realizar el cálculo, si este proyecto lo he creado a partir de una estructura que ya tengo previamente definida y calculada con sus esfuerzos, en este momento se le harían esfuerzos tanto de obras calculadas con CIPE-CAD como CIPE-3D o Struvin CIPE-3D también. Podría pulsar aquí y ya leería los esfuerzos de las barras. En este caso, como es un nudo que yo he creado manualmente, pues no me funcionaría, no leería nada. Aquí ahora tengo también el botón con los casos de carga. Simplemente la lista de cada uno de los casos de carga que queremos considerar a la hora de realizar el análisis de la unión. Por ejemplo, yo le voy a poner como el caso 1 y el caso 2. Dentro del caso de carga también definimos el número de escalones de carga, la tolerancia para alcanzar la convergencia, el número de iteraciones, que va a ser el número máximo de iteraciones que hará el programa durante el cálculo, y el número de reintentos para obtener resultado o no. Puede ser que al final la unión esté muy cargada o los elementos que he colocado para la unión, digamos que no satisfacen perfectamente los esfuerzos, haya una deformación muy grande y entonces el programa no encuentra un resultado. Pues hay un momento en el que parará. Para eso define un número máximo de reintentos.
Todas estas opciones del modelo de cálculo y cómo realiza el cálculo las trataremos más en detalle en la sesión que será la semana que viene. Ahí todo esto se explicará en detalle. Entonces, bueno, yo ahora simplemente comento que aquí defino estos dos casos de carga que son los que yo quiero considerar. Acepto. Si me voy aquí al botón de cargas, me aparece la lista de los perfiles que tengo. En este caso tengo el P1 y el V1. El P1 me lo está activando aquí, bueno, yo quiero considerar lo que es el perfil portante. Entonces, definiré esfuerzos para la viga V1. Aquí tengo una tabla con los esfuerzos que tendría en el caso 1 y en el caso 2. Tengo los 6 esfuerzos. Axil, cortante en Y, cortante en Z y momento en X, en Y y en Z. Además, aquí puedo definir el punto de aplicación de los esfuerzos. Aquí en la imagen quizás se ve mejor. Digamos que desde el punto teórico donde se unirían los perfiles, los esfuerzos estarán aplicados a una distancia de ese punto. En este caso, los esfuerzos puede que yo los tenga calculados a la cara del pilar. Entonces, si esto era un HB200, pues la cara del pilar estará a 100. Yo lo puedo definir aquí y los esfuerzos que aplique, por ejemplo, un momento en Y de 15 para el caso 1 y un cortante en Z de menos 10, por ejemplo. Y esfuerzos también para el caso 2. Pues en este caso pues puede ser que tenga 10 y un momento en Z de 5. Estos esfuerzos estarían aplicados en la cara de la unión. En la cara del pilar, perdón. Porque yo lo defino aquí. Una vez que he definido los esfuerzos, tengo aquí arriba también opciones de cálculo. En opciones de cálculo puedo cambiar el tamaño de discretización. Los perfiles y placas se van a modelizar como láminas de elementos finitos y de elementos finitos triangulares. El tamaño máximo que se va a coger será el que yo defina aquí. La discretización es automática, el mallado se hace automáticamente. Yo solamente defino el tamaño máximo que quiero considerar. También puedo definir la longitud para el cálculo de las tensiones medias en los cordones de soldadura. Al modelar los elementos por elementos finitos, o sea, cada una de las placas por elementos finitos, digamos que las soldaduras estarían conectando las placas que están soldando. Entonces, puede haber picos de tensiones en determinados casos dependiendo del tamaño de la discretización. Yo puedo considerar, aparte del tamaño de discretización que haya definido, puedo considerar en qué longitud quiero comprobar esas tensiones. Entonces, para eso, tengo aquí esta opción para definir esa longitud. Y luego aquí tengo opciones de cálculo propias de OpenSys, que es el motor de cálculo que utilizamos. Este motor de cálculo, digamos que optimiza mucho el rendimiento de nuestro ordenador. Entonces, aquí yo lo puedo definir como quiero que calcule. Si automático coge toda la capacidad del ordenador o manual. Esto, bueno, también entraremos en detalle en la sesión específica donde hablaremos del cálculo. Por último, ya podría pasar a calcular. Cuando calculo, la primera vez se instalará OpenSys, si hasta ahora no lo teníamos, y en caso de que ya lo tengamos instalado, pues simplemente realizará el cálculo. Si veis, por ejemplo, aquí, está realizando el cálculo de los dos casos de carga a la vez, o sea, utiliza el rendimiento si tenemos varios procesadores, lo utiliza muy bien este motor de cálculo. Después de calcular, cuando termina, siempre me aparecerá esta vista, que es la vista del coeficiente de aprovechamiento. Aquí, bueno, para explicar esto, como en esta unión hemos puesto muy poquitos elementos, voy a pasar a una de las que ya tenía definidas para verlo mejor. Aceptar, bueno, este nudo, pues como ya lo he definido y todo cumplía, aquí en la lista me aparece su estado en verde, como que es válido.
Por ejemplo, si yo me voy a este de aquí, que era un poquito más complejo, me voy a la parte de la unión y a la pestaña de cálculo. Este, por ejemplo, también, bueno, ya lo tenía calculado. Entonces, lo que os comentaba, después de calcular, aparece la vista del coeficiente de aprovechamiento máximo. Cada uno de los elementos de la unión se colorea en función de su aprovechamiento. Si veis, de 0 a 20% de porcentaje de aprovechamiento se colorean en verde, de 20 a 40 en azul, el 40 a 60 en amarillo, y bueno, así en base a esta escala se van representando todos los elementos en función de su aprovechamiento. En la parte de la derecha tengo arriba los aprovechamientos máximos en función del tipo de elemento. Aprovechamientos máximos para perfiles, para placas, tornillos y para soldaduras. Aquí me dice cuál es el caso de carga que me está dando ese pésimo. Si yo, bueno, tal y como está ahora la vista, aquí en este apartado de comprobaciones, veo todas las comprobaciones que se están haciendo en esta unión. Si yo quiero seleccionar cuáles son las comprobaciones que se hacen para un tornillo o para un cordón de soldadura, simplemente tengo que pulsar encima. Por ejemplo, para este tornillo, si pulso encima, aquí en la parte de las comprobaciones solamente me seleccionará las comprobaciones que estoy haciendo para ese tornillo. Por ejemplo, está haciendo comprobación de la disposición constructiva, pues la separación entre tornillos, separaciones a borde, comprobación de cortante y aplastamiento. En este caso, como tenía seleccionada la norma, la EAE, pues aquí me indica el artículo de dónde viene esta comprobación. Comprobación a tracción y la interacción entre el cortante y la tracción. Para un cordón de soldadura, tengo aquí la comprobación de la resistencia con las tensiones en el plano de la garganta y luego tengo la comprobación del espesor de la garganta, bueno, que cumple el mínimo y que es de un espesor válido. También pone aquí el artículo de dónde viene esa comprobación. Si selecciono un perfil o una placa, por ejemplo, para este perfil, me pone para cada una de las placas que lo componen, me pone la comprobación que se está haciendo. Está verificando que la deformación plástica no supera cierto límite, que es del 5%. Se está haciendo para cada una de las placas del perfil y si selecciono una placa, pues ahí me pondrá la comprobación de esa placa en particular. En la barra de botones arriba, en resultados, aquí puedo seleccionar entre esta vista que estábamos comentando, que es la del coeficiente de aprovechamiento pésimo, puedo seleccionar la visualización de las tensiones de von Mises para cada uno de los casos de carga. Puedo cambiar aquí la escala de los desplazamientos que se están calculando. Aquí, por ejemplo, si selecciono un componente, bueno, cada uno de los elementos que se están discretizando, por ejemplo, esta lámina de aquí, me hará una vista particular del mallado de ese elemento. Aquí puedo ver, por ejemplo, dónde se produce el pico de tensión, que es donde está soldada esta placa de aquí. En este momento estoy viendo las tensiones de von Mises. Aquí en la representación de los isovalores, si veis, están representando de modo continuo. Si pulso aquí en este botón, puedo cambiarlo y representarlo que se represente con un gradiente pasando de cada uno de esos saltos. También puedo
representar definiendo un valor límite mínimo y un valor límite máximo. También tengo la representación de la deformación equivalente de von Mises. Aquí estaría. Este es el valor que se estaba comprobando. Para cada uno de los casos de carga. Y por último tengo aquí los desplazamientos. Bien, en este caso los ejemplos que estaba enseñando, como he comentado, los he realizado aquí manualmente. Simplemente yo voy añadiendo nudos y bueno, defino los perfiles y defino cómo es la unión y la compruebo. Desde aquí también puedo sacar el listado de comprobación del nudo seleccionado. Por ejemplo, para este de aquí, que solamente estaba atornillando estos perfiles al pilar. Si pulso en comprobaciones, pues me dirá que bueno, me parece una tabla similar a la que veíamos en la pestaña de cálculo. El aprovechamiento máximo en función del tipo de perfil y luego las comprobaciones de todos los elementos que se estaban haciendo. Por ejemplo, esta unión que es un poquito más compleja de la que habíamos hecho. Si yo me voy aquí a la parte de la unión, o sea, ¿cómo hago yo esta unión? Para eso, bueno, voy a desmarcar aquí todas estas operaciones. Así es como partiría yo con la lista esta, la tendría vacía. Entonces yo lo primero que he hecho ha sido, como quiero hacer esos cortes a 45 grados en estos perfiles, creo planos de referencia. Simplemente un plano de referencia, digamos, es un plano que me va a servir, digamos que su nombre ya lo dice, es un plano que me va a servir de referencia para hacer ciertas acciones. Activo los planos que he creado. Cuando ya tenía esos planos, lo que he hecho ha sido ajustar tanto la viga 1 como la viga 2 a esos planos que he creado. He hecho ahí el ajuste y lo ha recortado. El otro perfil igual, lo ha recortado. Y aquí luego he atornillado, he definido que quiero atornillar esta parte del perfil V1 al ala del pilar 1. Para eso he creado una operación de tornillos, selecciono el elemento que quiero atornillar, en este caso era la viga 1, el alma de la izquierda, y lo quería atornillar al perfil, al P1, al ala superior. Defino dónde quiero los tornillos, el tipo de tornillo, que aquí no lo había definido, pues puedo seleccionar aquí de la biblioteca que damos, diferentes series de tornillos, diferentes diámetros. Estas bibliotecas son completamente editables. O sea, podríamos aquí añadir series de tornillos con diámetros diferentes. Bueno, al final, cualquier serie que podamos encontrar y que nosotros no hayamos puesto en esta primera versión es fácilmente introducible por el usuario. Selecciono el tipo de tornillo, selecciono el material. Igual, con los materiales. Aquí hemos puesto materiales comunes, pero no sé, puede ser que alguien quiera otro material que no tenemos, pues simplemente va a la biblioteca, lo añade fácilmente y ya lo tendría. Y a continuación también he definido los tornillos. Aquí lo activo. Digamos que las operaciones puedo activarlas, desactivarlas para que se realicen, se tengan en cuenta o no se tengan en cuenta. Si lo activo ahora para que se tengan en cuenta, pues veía que aquí estaba atornillando el V2 con el P1. Y de este modo voy realizando las uniones. Bueno, aquí he puesto algunas uniones que, por huir un poco de las uniones entre pilares y vigas, que son un poco más diferentes, al final prácticamente podemos hacer cualquier unión. Con los tipos de perfiles que admitimos, la disposición la que sea, y bueno, luego ya es ir añadiendo elementos para que se conecten entre ellos los perfiles.
En cuanto a las normas, el programa en esta primera versión, aquí arriba en normativa, tiene la EAE de 2011 y también tiene el Eurocódigo. Aquí incorporaremos más normas. Seguro que para la siguiente versión ya hay alguna más y bueno, al final tendremos todas las que tenemos en los programas de cálculo de estructura, pues las incorporaremos también. Cuando seleccionamos la norma también seleccionamos ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí los coeficientes de parciales de seguridad, aunque me propone ya el valor de la norma, pero si yo quisiera modificarlo lo podría hacer manualmente. También defino el coeficiente de rozamiento para los tornillos pretensados. Los tornillos, la serie de tornillos puede ser pretensados o no pretensados. Cuando los tornillos son pretensados también se comprobará el tornillo a deslizamiento. Y por último, aquí en la parte de las bibliotecas tenemos lo que os he comentado. Puedo importar una configuración que hemos puesto por defecto, que es la de uso común, digamos, aquí en Europa. Y bueno, aquí también incorporaremos más bibliotecas. Digamos que aquí en la parte de los perfiles, cuando tienes un perfil en función del tipo, si es laminado, armado, conformado o tubular, seleccionas el perfil. Si edito la serie, aquí tengo esto. Es una tabla de Excel. Al final yo podría copiar de una hoja de cálculo si tengo la misma distribución de columnas. O sea, es decir, referencia, canto del ala, espesor del alma, pues así. Si lo tengo así, podría venir y pegarlo aquí directamente. Entonces, cualquier serie que no tenga el programa fácilmente se puede crear, porque seguro que sí que la podemos encontrar en una hoja de cálculo. Venimos aquí, botón derecho, pegar y ya está. Y la incorporaríamos. Le ponemos la referencia y ya está. Esto está así para los perfiles, también, por ejemplo, para los materiales. Si quiero añadir más tipos de materiales, pues los añado. Si los tengo formateados en una hoja de cálculo, pues puedo pegar aquí esa tabla. Para materiales, para tornillos y para anclajes. Los anclajes, en esta versión, si veis en el apartado de unión, hay una operación de anclajes. Los anclajes en esta primera versión no se tienen en cuenta, no se ha incorporado el cálculo de uniones con anclajes. Eso en la siguiente versión estará ya disponible. Bueno, entonces, como he comentado, puedo añadir nudos, defino los perfiles y defino la unión y lo calculo, o puedo partir ya de una estructura. Para eso me voy a ir al ejemplo que tengo aquí definido. En este caso, he leído una obra de CIPECAD. Esto es una estructura de CIPECAD con una estructura integrada. Entonces, desde CIPECAD lo exporté a BinServer. Se ha incorporado un check cuando le doy a exportar que me pide si quiero exportar los esfuerzos también para el cálculo de uniones. Lo activé y aquí he creado el proyecto a partir de ese proyecto de BinServer. Entonces, lee las barras, lee sus esfuerzos y aquí me propone todos los nudos de la estructura. El programa ya crea estos nudos automáticamente y yo solamente tengo que definirlos. Por ejemplo, todos estos todavía no los tengo definidos. Si yo me voy aquí, que estos sí que los tengo definidos, pues aquí los veo. Tengo este más sencillito, simplemente con una placa, pues aquí está. Este de aquí, que bueno, lo habréis visto en las publicaciones que hemos hecho hasta ahora. Hemos utilizado este en varias ocasiones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo vemos con cuando me voy a la parte de la unión, digamos que los perfiles, esta parte de aquí ya se ha rellenado automáticamente en la importación, o sea, se han creado todos estos perfiles con su disposición y su sección en función de cómo era en la estructura
original de ZIP-CAD o ZIP3D. Aquí cuando me voy a la parte de la unión, bueno, aquí como es un poco más compleja, pues la lista de operaciones que he tenido que aplicar ha sido un poco más grande. He colocado aquí esta placa con estas de apoyo, esta para soldar, para atornillar en el alma de las vigas. Dentro de la pestaña de cálculo, aquí si voy a ver las cargas, estos esfuerzos que tengo aquí los ha leído el programa automáticamente de ZIP-CAD. Entonces, estos ya vendrían del cálculo de la estructura. Yo no me tendría que preocupar de definir estos esfuerzos. Al final, es una de las principales ventajas que tiene. No me tengo que preocupar de traer los esfuerzos, que me puedo equivocar en un signo, en la dirección hacia dónde va. Entonces, bueno, eso es algo que está muy bien. Si he calculado teniendo en cuenta la dimensión finita de los nudos, también lo lee. Entonces ya me aplicaría los esfuerzos en la cara, bueno, dependiendo de cómo lo haya calculado. Puede ser que lo haya calculado activando la acción o no activándola en ZIP-CAD o ZIP3D, entonces, bueno, lo tiene en cuenta también y lo lee. Para eso, por ejemplo, aquí veis que solamente tiene dos combinaciones. El programa lee estos casos de carga y sus esfuerzos, los lee cuando yo pulso aquí, generar desde el modelo BIM. Esto lo que hace, los lee y también me ofrece la posibilidad de filtrarlos. Es decir, puede ser que haya un montón de combinaciones que no son determinantes para el cálculo de la unión, que tienen unos esfuerzos muy bajitos y digamos que no son pésimas, no me van a influir en el resultado final, pero sí que me van a influir mucho en el tiempo de cálculo, porque tiene que calcularse todas esas casos de carga o combinaciones, tiene que pasar por todo eso. Entonces, lo que me hace aquí el programa es ofrecerme hacer un filtrado de esas combinaciones. Es decir, tal y como lo tengo por defecto, se quedaría con las combinaciones que me dan los aschiles pésimos, tanto positivo como negativo, los cortantes y los momentos. Y también me ofrece aquí la posibilidad de considerar un mínimo de esfuerzo. Es decir, si hay una combinación o hay una barra que tiene un asil muy pequeñito, porque no es determinante para esa barra, el no traerme esa combinación, el no considerar esa combinación. Para eso puedo definir unos valores mínimos para fuerzas y para momentos. Bueno, aquí si quiero considerar todos, aunque sean muy pequeñitos, pues simplemente pues le pongo aquí un 0 o un valor muy bajo que yo considere mínimo y todas esas combinaciones que tengan ese valor mínimo pues no las tendré en cuenta. Entonces al final, después de hacer todo esto, cuando pulso en aceptar, es cuando se leen. Se leen y aquí se habrán generado los casos de carga en función de las combinaciones del cálculo que tenía la estructura. Se han traído también los esfuerzos para cada elemento y solo me faltaría ya calcularlo. Aquí el cálculo se hace con el motor de OpenShift, como decíamos antes, y bueno, en función de la complejidad del número de casos de carga que tengamos, pues tardará más o tardará menos. En este caso, los que tengo son, bueno, si veis, tampoco es demasiado el cálculo. Cuando no encuentra una solución, si hemos puesto demasiado esfuerzo o tengo pocos elementos de unión que no son capaces de absorber esos esfuerzos, el tiempo de cálculo sí que puede ser que aumente hasta que encuentre la solución. Aquí ahora tarda un poquito, pero bueno, es más o menos rápido. También influye mucho el tamaño de discretización que yo defina. Y bueno, como comentaba antes, pues accedo a la vista de los aprovechamientos. Puedo cambiar tensiones de von Mises, deformación y desplazamientos también. Desde aquí puedo sacar el listado de comprobaciones. Digamos que este listado que tenemos implementado ahora
muestra todas las comprobaciones detalladas de esta unión, perdón. Para la siguiente versión se incorporará también el listado resumen de las comprobaciones, es decir, en modo tablas para que sea más rápida la lectura. Este listado ahora simplemente muestra con detalle todas las comprobaciones que se están realizando. Esta herramienta está integrada también en el programa que tenemos de despiece de estructuras metálicas y para futuras versiones se incorporará también, tal y como está aquí, se incorporará en CIPCAD y en CIP 3D. Ahora, bueno, simplemente tengo que exportar y desde esos programas venir aquí y realizar el modelado. Para darle un poco más de facilidad a los usuarios, pues se integrarán también dentro de esos programas. Y bueno, pues esto es el programa CIPCONE Steel. Puedes modelar prácticamente cualquier nudo y puedes realizar el cálculo con un motor de cálculo, digamos, que está muy consolidado a nivel internacional, OpenShift. Los resultados que da son válidos, están testeados por un montón de usuarios y nada, el tiempo de cálculo es muy rápido porque utiliza muy bien el rendimiento de la máquina. Y pues nada, animaros a todos que lo descarguéis, que lo probéis y nada, no sé si han surgido preguntas, si queréis añadir algo, Amaya, Carlos. Sí, bueno, yo quería comentar porque hay bastantes preguntas relativas a los planos. Por el momento, el programa no tiene la posibilidad de generar planos. Como habéis visto, solamente permite definir el modelo y tenéis todos los resultados de cálculo. Y bueno, estamos trabajando para que pueda generar planos, pero eso será en alguna actualización posterior. Por el momento no. Luego hay alguna pregunta también relativa a las secciones que se pueden considerar ahora mismo en el cálculo, porque, bueno, en la geometría de perfiles y demás sí que es posible introducir perfiles conformados y demás, pero en la parte de cálculo, por el momento, no sé si puedes, Pablo, mostrar los tipos de sección que se consideran actualmente. Sí, serían los doble T's, laminados, U laminada, canal laminado, angular laminado y el tubo rectangular. Eso es. El resto de secciones iremos trabajando en ello y los iremos poquito a poco implementando, pero de momento solamente este tipo de perfiles que, bueno, pueden ser dobles, pueden ser, es decir, siempre que sean uniones que estén formadas por este tipo de perfiles, soldados entre ellos, con chapas, atornillados como sea, con cualquier tipo de soldadura, la unión se puede resolver. Fuera de estos tipos de perfiles, no. A ver, no sé si había alguna pregunta más. Sí, aquí también estamos ahora desarrollando la biblioteca. O sea, todas estas uniones que yo he realizado aquí, si las quiero utilizar en otro proyecto, pues el poder guardarlas para utilizarlas es algo que estamos desarrollando también ahora. Y bueno, seguramente en la siguiente versión ya esté incorporado. Entonces, bueno, el trabajo que he realizado para hacer esas uniones, pues lo podré guardar, compartirlo con otras personas, utilizarlo en mis proyectos tantas veces como aparezcan, bueno, para dar un poco más de ergonomía. Hay una pregunta, Pablo, también con el tema de los esfuerzos que se importan de CIP 3D. Creo que lo has comentado, pero bueno, no sé si el tema de los máximos y los esfuerzos concomitantes con los máximos y todo esto, si lo puedes enseñar Sí, otra vez. Vale. El programa importa los esfuerzos que han tenido en cuenta durante el cálculo de la estructura. No se generan los esfuerzos mínimos que aparecen en la EAE, por ejemplo, creo que es el artículo 56.1, esfuerzos mínimos para el cálculo de uniones, esos ahora no se generan. Si los quisiera considerar, yo los puedo hacer fácilmente. Añado un caso de carga
y me voy a las cargas y las defino manualmente. Entonces ya tendría en cuenta esos esfuerzos mínimos. Es algo que el programa no genera automáticamente. Y bueno, con los esfuerzos, cuando el programa va a leer los esfuerzos desde la estructura, aquí me aparecen estos filtros. Esto lo que hará es, por ejemplo, este perfil puede tener un ASIL máximo en la combinación 1. Estos 3 perfiles puede ser que en la combinación 1 no tengan esfuerzo, tengan muy poquito esfuerzo, pero como la combinación 1 sí que me ofrece un valor pésimo para este perfil, ya traerá los resultados de esa combinación para cada uno de los perfiles. Entonces, como yo aquí he definido que quiero que se traiga las combinaciones que tengan el ASIL máximo, tanto positivo como negativo, cortante máximo, en I, en Z y los momentos, el programa lo que hará es, por ejemplo, de este perfil, pues va a quedarse con las combinaciones que me dan estos esfuerzos máximos, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, de esas combinaciones ya se traerá los esfuerzos del resto de perfiles. Puede ser que esas combinaciones también me den el pésimo de alguno de los perfiles, puede ser que no, pero sí que es necesario que la situación que se está analizando, que el caso de carga sea un caso de carga real. Es decir, que si estoy calculando una combinación que tenga los esfuerzos de los diferentes perfiles, aunque no sean pésimos, pero sí que tengan los esfuerzos reales de esos perfiles. Entonces, de todas las combinaciones que tengo, puede ser que si tengo viento, sismo, varias sobrecargas, al final puede ser que tenga un montón de combinaciones. No todas ellas me ofrecerán o tendrán unos esfuerzos pésimos para realizar el cálculo de la unión. Si yo quisiera considerarlas todas, lo puedo hacer. Pongo los porcentajes en 0 o elimino los filtros y entonces se traería todas las combinaciones. Pero también el tiempo de cálculo aumentaría. Tardaría más en calcular la unión. Entonces, para eso están los filtros. Aquí, al ser un cálculo no lineal, no podemos aplicar superposición como se hace en CIPECAD o CIPE3D. Tenemos que trabajar directamente con los casos de carga que corresponden a los esfuerzos ya combinados. Como sabéis, claro, dependiendo de las hipótesis que tengamos, de viento, de sismo, etcétera, pues el número de combinaciones puede ser muy, muy grande. Con lo cual, pues el tiempo de cálculo se puede disparar. Por eso está este tema de los filtros, para que, bueno, ahí cada uno haga lo que considere. El que quiera dedicar tiempo de cálculo y calcular con todas las hipótesis de combinación de acciones puede hacerlo, pero bueno, posiblemente, al menos para una estimación inicial, sea suficiente con poner los máximos o bien, pues, en torno al 90% del máximo o algo así. Sí, aquí por defecto hemos puesto 100, pero puedo poner cualquier valor de ese porcentaje de esfuerzo. Igual que los valores mínimos. A lo mejor yo considero que es susceptible de traer esas combinaciones cuando los esfuerzos de fuerza, los valores de fuerza sean mayores que 1 kilonewton o que 0,5 kilonewton. Pues yo puedo modificar ese valor mínimo, tanto para fuerzas como para momentos. Bueno, no sé, hay algunas preguntas más. He visto por ahí que alguien preguntaba sobre placas de anclaje que todavía no están implementadas en esta versión, pero estarán próximamente y alguna cosita más. Pablo, perdona. Sí, no, nada, que conforme voy seleccionando los nudos los voy viendo aquí, donde están en esa posición. Y nada, también esta sesión que hemos hecho hoy es una presentación. Entraremos en detalle en temas de cálculo en la sesión de la semana que viene. Y bueno, en las próximas semanas también hay sesiones particulares para ver la conexión con CIPECAD y con CIPE3D, donde se verán más en detalle esos casos. Entonces, nada, hoy como presentación pues os hemos enseñado un poquito del programa. Puedo definir los nudos de forma manual o traerlos a partir de una estructura que ya tenga. Hemos comentado por encima de los resultados, cómo se ofrecen.
Y nada, hay ciertos temas de ciertas operaciones que quizá sea un poco, haya que invertir un poquito de trabajo a la hora de colocar ciertos elementos, pero digamos que ese tiempo que necesito, digamos que también me está ofreciendo mucha versatilidad. Es decir, yo puedo conseguir prácticamente cualquier unión. No es algo que haga el programa automáticamente, que yo pulse un botón y lo defina, pero también lo que tengo es mucha versatilidad. Si fuera muy automatizado, o sea, si simplemente fuera a pulsar un botón, como las uniones que ya tiene CP3D, digamos que el número de casos sería muy pequeño o mucho más pequeño que el que puedo conseguir de este modo. Entonces, bueno, todo esto irá aumentando la ergonomía para obtener mejores operaciones, que sea más sencillo, pero con lo que tenemos ahora prácticamente puedo conseguir cualquier nudo. Y bueno, pues si se ha quedado alguna pregunta, la contestaremos por correo. Y nada, yo por mi parte animaros a que lo probéis y ya nos contaréis qué tal. Bueno, Pablo y Amaya, yo querría también comentar, porque he visto las preguntas que se están haciendo, que son muchísimas, y yo lo que quisiera también es transmitir a todos que ahora mismo hay que pensar que esta es una primera versión, que como acaba de explicar Pablo, tenemos una gran versatilidad, podemos definir mediante las operaciones que se han estado explicando cualquier unión con los perfiles que se han mostrado, con las placas, con los tornillos, etcétera, con todas estas operaciones disponibles. Esto nos abre un campo que hasta ahora lo teníamos cerrado porque los módulos de uniones que teníamos estaban y eran muy automáticos y hacían realmente un trabajo formidable. Pero todo eso ahora tenemos mucho trabajo por delante por hacer. Piensen también que todo este CIPEConnect Steel, todo este desarrollo va a llegar dentro de CIPECAD y de CIPE 3D en un futuro, con lo cual pues muchas de las preguntas que nos están haciendo van a quedar resueltas cuando eso se integre. Todo el tema de planos se está ya también trabajando en ello, o sea que confíen en que todas esas cuestiones que nos están poniendo, que si las rigideces rotacionales, todas esas cosas se van a estar resolviendo y se van a estar incorporando en futuras revisiones y versiones. O sea, que va a llegar a todo, ¿eh? Así que yo simplemente por concluir que lo que ahora mismo no encuentren o no esté disponible, pues va a estar próximamente, ¿eh? Simplemente quería dejarlo claro. Pues si no hay nada más, trataremos de responder a todas las preguntas por correo electrónico personalmente. Hemos intentado responder las más posibles públicamente y en el chat lo pueden ver. Y las que no, pues ya digo que las responderemos. Y por supuesto, en el blog de Vinserver, en cuanto esta grabación se suba, podrán tenerla a su disposición para volverla a ver todas las veces que deseen. Y nada más, muchísimas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, un saludo.